ya estamos nuevamente en un episodio de Olas, este espacio, este encuentro de una orilla infinita donde nos venimos a encontrar a la orilla de este mar, de esta ola que nos ha dado impulso en toda la región para consolidar feminismos desde el sur y hacia todas las direcciones. Este espacio de Olas que ha sido una invitación de Incidencia Feminista Latinoamericana, una articulación de distintas referentes de muy diversos países de todo el continente americano, desde el sur de Latinoamérica, desde el Caribe, desde Centroamérica. Venimos compartiendo debates, compartiendo discusiones de los temas que tienen que ver con la agenda, con los derechos sexuales y reproductivos como vértice, como pilar desde donde pensar las autonomías, las soberanías, pero extendiéndonos a una agenda más amplia, a los temas de la política que nos encuentran o que nos hacen pensar desde distintos lugares. Por eso estamos acá recibiéndolas a todas las personas que se suman al canal. Les recomendamos estar suscriptas al canal de Olas para que les lleguen las notificaciones, los recortes y puedan seguirnos y dialogar con este producto. Hoy vamos a hablar de las democracias y los feminismos y por eso hemos traído también a nuevas invitadas que van a sumar su aporte, su reflexión, sus ejes. Nos vamos a tensionar para tratar de pensar qué fue de aquel concepto de democracia que por lo menos para mi generación inspiró tanta esperanza en momentos, en años oscuros de toda la región latinoamericana, en los momentos de los contextos represivos que también nos unieron de alguna manera terrible y dolorosa. Vamos a hablar de esas democracias, qué quedó de aquel sueño, cuál es el lugar de las mujeres hoy en estas democracias y cuál ha sido el aporte de los feminismos en los tiempos que corren. Tenemos invitadas a Jo Batista, una gran investigadora recomendada por nuestras compañeras brasileras, y tenemos a tres integrantes de Incidencia Feminista Latinoamericana y Centroamericana. Una es Sandra Castañeda, la otra es nuestra compañera Vero Ávila de Chile. Sandra es de Colombia, Vero Ávila de Chile y Dina Cabañas de Paraguay. Un gran espectro para que puedan conversar con nosotras, con nosotros, con nosotres en esta primera ola que vamos a hacer, este primer bloque con el que seguramente se van a enganchar un montón. Hoy quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas las demás. A las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. A las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo. Nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes y llegan nuestras nietas. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices.
Bueno, y menos mal que nos damos estos 5 segunditos de respiro para superar la emoción que nos inspira este video, este recorte que nos traía la producción sobre el discurso de Claudia Sheinbaum, asumiendo el máximo cargo en México, un país tan inmenso, tan complejo, atravesado por tantas problemáticas, y escuchar a Claudia nombrar, reconocer que con ella llegamos todas, que llegan las anónimas, que llegan las hijas, las nietas, las compañeras, las madres. Es realmente la utopía progresista que nos alentó durante todos estos años, ¿no? De tratar de entender a la democracia como ese paradigma de igualdad para todas, para todos, para todes. Así que queríamos empezar con este video que ha circulado en los WhatsApp de muchas de nosotras, que nos hemos compartido, que nos hemos emocionado a la distancia con compañeras de todos los países. Queríamos traerla precisamente por eso, ¿no? Porque es esa utopía de la democracia en la que soñamos tanto y que nos vuelve a reafirmar este discurso de Claudia Sheinbaum, y con estas palabras dar inicio e invitar a profundizar un poco más a Jo Batista. Jo es Jo Lucía, entiendo. Ella nos lo va a aclarar. Vamos a hacer un esfuerzo de entendernos con mi pésimo portugués y con su gran inteligencia que hemos ya chequeado con sus escritos para poder hacer este diálogo en portuñol, como ya hablamos tantas veces entre quienes cruzamos esa frontera. Jo Batiste es un especialista en intersección, política y feminismo. Tiene una amplia trayectoria. Vamos a leer algo de todo lo que ha aportado. Actualmente trabaja el tema de la intersección entre política y feminismo. Es asesora del Centro Feminista de Estudios y Asesoría, FEMEA, de Brasil. Y bueno, desde 2013 tiene la función como articuladora política, militante de articulación de las mujeres brasileras en el Frente Nacional contra la criminalización de las mujeres y por la legalización del aborto. Mucho para contar de ella, pero me parece que es mejor traerla con ustedes para que ya hable por sí misma. ¿Estás por ahí, Jo? ¿Nos estás escuchando bien? ¿Cómo estás? Sim, Bienvenida, sim. bem-vinda. Sim. Muito obrigado, muitas graças. Estou muito feliz por estar aqui neste diálogo, muito importante. Esse momento do México, sem dúvida, é uma grande alegria, né, para todas nós, lutadoras feministas desde a América Latina e Caribe. Acho que nos dá ânimo e mais força para esse esforço contínuo de lutar por igualdades, né, por chegar, por acessar, né, a luta pelas estruturas, né, de decisão, chegar Se nos cortó el audio, às Jo. outras, Ahí volviste. exato, Ok. de todas nós. E queria dizer que atualmente temos um trabalho desde Cefêmea Ujú. no Congresso Nacional Brasileiro, organizando o monitoramento de legislação sobre aborto. Ujú. E, na verdade, tem todo um esforço da extrema-direita brasileira em retroceder conquistas democráticas desde nossas lutas, né, relacionadas aos direitos sexuais e direitos reprodutivos, e também para o aborto legal. Então, o nosso trabalho tem sido, junto com articular um conjunto de militantes voltadas para o monitoramento legislativo para impedir que essas leis se façam aprovar. Muito embora que hoje nossa luta seja superar a extrema-direita, o pensamento e condutas neofascistas na sociedade brasileira. Pero antes de Então, profundizar sobre este trabajo sobre el que vamos a volver, me gustaría hacerte algunas preguntas concretas para ver cómo llegamos a esta situación. Voy a tratar de hacerlas en el portugués que me han traducido
para que te sea Sim, mais sim. fácil. Como você caracteriza as democracias atuais na região? Além das particularidades de cada país, há coincidência, há recorrências? Como você caracteriza as democracias da região? Nesse Uhum, momento, as nossas democracias estão profundamente ameaçadas por forças, né, uhum, conservadoras, reacionárias, de extrema direita. uhum, Existe uma conexão sobre esses interesses, né, do ultra-neoliberalismo e um ataque sistemático, haja vista as últimas ocorrências em Bolívia, Venezuela, aquela eterna disputa, o que temos vivido que o Chile conseguiu superar, mas o que acontece hoje na Argentina com aquele governo uhum, estranho. Nós estamos vivendo sobre ataques, né, organizados para fragilizar a democracia, para fazer valer mesmo os interesses das corporações transnacionais, né, sobre nossos recursos financeiros, nossos recursos naturais. E junto com isso, tem um conjunto de direitos sociais que vão sendo recortados, né? Diminuídos, perseguidos, né? Todos os uhum, direitos sociais, as conquistas das mulheres, sobretudo, direito à saúde, educação. Temos feito uma resistência muito ampla, realmente, né? E acho que, sobretudo, o movimento feminista, o movimento de mulheres, tem sustentado um grande esforço de manter nossas democracias. uhum. Porque uma vez que não há democracia, nós somos as primeiras, digamos, as primeiras atingidas, né? Em nossos corpos, né? Os ataques são frontais. Haja visto hoje no Brasil um problema gravíssimo, que são os crimes de feminicídio, porque existe um imaginário social de uma masculinidade que se levanta de forma reativa a tudo que conquistamos nesses últimos anos. Então, diria que hoje o cenário, né, e na nossa região é um cenário de extrema atenção mesmo para sustentar as instituições democráticas. Eh, Nombraste, falaste de intereses corporativos. ¿Qué otros poderes? ¿Qué pasa con las estructuras democráticas, con el poder judicial, con el poder legislativo, con la prensa? ¿Qué otros poderes están en juego? Então, desde que existe um plano de gerar riquezas concentradas em um setor e que também existe uma concepção de um avanço das ideias da extrema-direita, alguns setores são capturados por essa Ujú, ideologia, digamos assim. ujú, Então, com o avanço do conservadorismo, nós temos forças de segurança pública que estão corrompidas, que estão para sustentar essa, essas forças de repressão sobre movimentos sociais, sobre cidadãos que se levantam contra a retirada de direitos. Nós temos também uma imprensa que escolhe, a partir de seus interesses, os assuntos que irão veicular, as notícias, o que irão cobrir. Haja visto o conflito que temos visto e vivido sobre o que ah, acontece hoje na faixa de con Gaza, Twitter. Ah, que ah, quem fala ujú, sobre são os nossos meios de comunicação, ujú, são as nossas mídias ativistas. ujú, Então, existe realmente hoje um recorte de interesses financeiros, de poder deste avanço da extrema-direita, que não é só aqui, né, mas em toda a Europa também, mas é um avanço que alguns países que já foram lá e experimentaram a experiência de um governo conectado com essas forças tem também feito um retorno para bases mais democráticas, com justiça social, com fortalecimento das instituições. Yo también el conflicto con Twitter, con X, generó una discusión sobre soberanías y democracia, en particular en Brasil, ¿no? Sim, sim.
porque aqui nós temos uma luta muito grande sobre democratizar mesmo os meios de comunicação e construir uma regulação sobre as mídias sociais, né, as redes, todos esses canais, porque tem sido um problema gravíssimo a distribuição, né, a veiculação das fake news. As Uhum. fake news no Brasil e no mundo inteiro tiveram uma forte ascendência no enfrentamento à pandemia da Covid, tiveram uma forte ascendência na eleição do antigo presidente Jair Bolsonaro. Então, nós estamos vivendo sobre esse risco de um poder que tem se realizado por esses canais, né? Então, veiculado mentiras, enfraquecendo e minando as nossas instituições, como foi a guerra de Elon Musk com ministros do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Foi extremamente grave, né? A tentativa de imposição dentro de uma legislação nacional, tentando romper os esforços de regulação, né, La formación. do seu canal. ¿En qué lugar, intento nuevamente en portugués, qué lugar ocupan las dívidas na fragilidade das democracias, as dívidas externas con organismos multilaterais? Um debate bem importante, um debate antigo, e hoje no Brasil, né, os movimentos sociais estão construindo uma crítica e organizando uma resistência, na verdade, com nossa dívida pública interna, não é? Nossa dívida pública interna. También. Temos vivido um processo mesmo de feminização da pobreza, né? As mulheres negras, as mulheres indígenas no Brasil, vivendo situações de extrema precarização da vida. E hoje, né, apesar de termos um governo de centro-esquerda, mas um governo que, por conta de uma frente ampla que teve que fazer para poder superar a proposta neofascista, né, do antigo governo que tentou uma reeleição, nós vivemos uma situação difícil porque temos acordos, né, pré-eleitorais que precisam se concretizar com grandes banqueiros brasileiros. Então, agora estamos vivendo sobre o risco de uma política chamada arcabouço fiscal, que o governo prepara um pacote de cortes interessantes sobre supersalários, um debate sobre taxar grandes fortunas, mais um debate sobre mais taxação sobre circulação de dinheiro de pequenos e médios empresários, né? Então, recortes em políticas sociais. Então, temos uma questão séria. E não se fala também em diminuição dos juros operados pelo Banco Central. Então, temos uma questão assim bem grave, na verdade, de contenção, né, de arroxo mesmo, de fiscal sobre nossas vidas, né? Sobre a vida dos trabalhadores, sobre a vida das mulheres, inclusive em trabalhos informais. Então, maior taxação sobre circulação de mercadorias. Nós estamos hoje com esse debate, tentando compor uma crítica consistente, organizada, coletiva, junto ao ministro da Fazenda brasileiro, para ver se é possível, na verdade, que é urgente que se refaça esse caminho. Y esas intenciones de recaudación tienen la necesidad de recaudar para pagar una deuda externa. ¿Esa sería la excusa? Não, seria Não. para pagar, para fazer ajustes, digamos, de balança, mas na verdade com uma suposta ideia de dar mais conforto e segurança financeira e jurídica para grandes investidores, numa ideia da produção de mais empregos, né? Para equilibrar a dívida pública interna, a dívida pública brasileira. Mas, na verdade, o centro do nosso debate são as altas taxas de juros, na verdade. Então, hoje nós temos um movimento, né? Ontem tivemos uma reunião bem importante de um movimento que tenta agora fazer uma grande campanha de esclarecimento para a população sobre a dívida pública nacional interna, sobre as altas taxas de juros,
e de como nós devemos enfrentar isso e abrir um diálogo mais direto e assertivo com o governo sobre essas questões, para que possa destravar, digamos, a circulação de dinheiro, a circulação de riqueza, para que a gente possa, na verdade, fazer com essa circulação, gerar realmente mais postos de trabalho nos arranjos dos comércios locais, que nós sabemos que, na verdade, o comércio local, os arranjos econômicos territoriais, os arranjos econômicos que são empreendidos pelas mulheres, mesmo na sua informalidade, são sustentadores da economia local. É quem faz a comida, quem bota a comida na mesa, né, dos brasileiros e brasileiras, da população de modo geral. Y volviendo a la región y a las democracias actuales, quais foram as contribuições dos movimentos e diversidades de mulheres? As democracias atuais de hoje seriam as mesmas sem os feminismos? Não, de forma alguma. E, sobretudo, quando saímos ali de um certo período histórico, né, em que tiveram as ditaduras militares, então tiveram aberturas democráticas em vários países, né, alguns mais fortes, outros muito semelhantes ao Brasil. Os movimentos sociais, o feminismo, né, foram forças de, de de narrativa de direitos, de emancipação, né, da população muito potentes, né? Conseguimos muitas conquistas diante das constituições que se formaram e foi muito importante por sustentar as instituições mesmo democráticas, né? As câmaras legislativas, os tribunais, os supremos tribunais em todos os países, de vocalizar e de sustentar nas ruas, mas também dentro das instituições, né, legislativas, nas casas do poder, também uma agenda por demandas de direitos, né? O movimento feminista ele chega nessas instâncias e nesse momento de luta com muita consistência, com muito embasamento, né, com muita consequência na sua agenda de reivindicações. Então, paridade, né, na política, né, por mais acesso, né, nas instâncias de poder, a luta pelo direito ao aborto. Nós sabemos que é uma questão de uma democracia radicalizada, porque se as mulheres não forem consideradas cidadãs, para nós de nada vale. E essa é a luta central quando fazemos a luta pelo direito ao aborto. É também para enfrentar a mortalidade de mulheres por questões, né, por situações de clandestinidade, mas, sobretudo, para dizer aos estados nacionais, aos governos, que nós somos cidadãs de direitos e temos o direito de decidir e fazer as escolhas por nós mesmos, sem tutela do Estado, sem tutela médica, sem tutela policial. Então, essa é uma das lutas mais importantes e a trajetória que construímos, né, na América Latina, no Brasil, ela concorreu para sustentar também e fazer avançar outras pautas, né, também de outras lutas sociais, de outras lutas por direitos humanos. Ya para finalizar, recomendaciones, alguma recomendação para contestar os movimentos e as organizações dessa nova onda conservadora? Consejos, ¿qué nos falta a los feminismos? ¿Qué nos recomendarías en este contexto? É uma grande mais questão, difícil. porque temos que disputar de novo, nesse momento, né, em 2024, os sentidos da vida, os sentidos do viver. Para nós, né, mulheres negras brasileiras, que estamos construindo uma grande marcha no final de 2025, temos falado sobre o bem viver, o bem viver. Buen vivir. O sentido, né? Qual o sentido disso para todas as mulheres? É o sentido da existência, o sentido da vida, o sentido de uma existência livre,
Mas o nosso feminismo precisa, de fato, dialogar mesmo com as mulheres nos territórios, enfrentando cotidianamente a violência das relações afetivas conjugais, o impedimento pelo acesso à saúde ou educação, a questão da Ujú, segurança alimentar. E agora, mais do que antes, né, na história do mundo, os impactos da crise climática. Então, precisamos falar sobre isso, enraizar de fato uma agenda de lutas, né, em todos os territórios para aproximar esse diálogo. Porque, no caso brasileiro, sobretudo, mas imagino que mais em outros países também, as igrejas têm feito esse papel. Diante da ujú, precarização de um Estado que assegure direitos e condições de viver, essas igrejas, essas estruturas sociais têm cumprido esse papel de cuidado, de conforto, de segurança. Então, a gente precisa, o nosso movimento precisa olhar para isso de uma forma muito assertiva, afirmativa, para ocupar um lugar mesmo de, de apoio, cuidado, solidariedade feminista, né? Solidariedade por direitos humanos. ujú. Muy interesante, sí. Para despedirte ya, yo realmente agradecerte muito, muito obrigado. É um prazer, um gran prazer falar com você. Em nome de Incidencia Feminista, um muito obrigado por esta conversa. E será hasta alguna Muito próxima, obrigada. ¿sí? Muito obrigada também. Eu Ok. agradeço profundamente. Bueno, será hasta la próxima. Un gran abrazo desde Até a Argentina. próxima. Bueno, y así concluimos este primer bloque, esta primera conversación, pero vamos a tener muchas más si se quedan ahí, si pueden darle el me gusta y el suscribirse al canal para que sigamos interactuando y navegando estas olas feministas. Y con la marea que sube y que baja y que nos lleva a distintas costas, vamos a seguir recorriendo nuestra Latinoamérica, nuestra Centroamérica, todo este continente que ha engendrado este movimiento tan plural, tan diverso que son los feminismos. Y vamos a traer a unas invitadas que forman parte de este espacio denominado Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe. Con ese nombre pueden buscar el canal de YouTube, Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe, porque lo decimos todo en ese título para que puedan suscribirse, que quede claro, que nos pueden seguir y también, bueno, por supuesto en las redes de Incidencia Feminista y FEMLAC. En general es como IFEMLAC que nos van a encontrar. Bueno, y seguimos con esta emoción que a veces nos corta la respiración cuando nos acordamos de estos vínculos estrechos que hemos formado con amigas, con compañeras. Vamos a presentarles a dos compañeras, como les decía. Una es Sandra Castañeda desde Colombia y la otra es Dina Cabañas desde Paraguay. Bienvenidas, compañeras. ¿Cómo están? ¿Me ven ahí? ¿Ya nos vemos? Sí, ya nos estamos Sí, encontrando. gracias. Hola, Pate. Hola, compañeras. Un gusto. Gracias por esta invitación. Qué bueno que estén allí. ¿Desde dónde, Sandra, específicamente? ¿Ubicada Yo dónde? soy de la zona cafetera colombiana. Soy de Ujú. una ciudad que se llama Armenia, Armenia Quindío. Armenia Quindío. ¿En qué zona de Colombia es? Es en la zona cafetera, en la zona ¿Qué cafetera sería? colombiana. ¿Qué sería geográficamente norte? Es suroccidente, podría decirse. Suroccidente. No tan al sur, es un poco más al norte de Cali, que es una Ajá, ciudad más conocida. claro. Está, digamos que casi que equidistante entre Medellín y Cali. Ok, ok. Ahí están, hay como Armenia. las tres ciudades capitales del eje cafetero que son Manizales, Pereira y Armenia. Están reclamando café acá la producción. ¿Puedes creer, Sandra? Yo algo tengo, algo voy a convidar, ya porque a mí me han regalado. La próxima Debo vez que decir. nos veamos les llevo cafecito Seguro que colombiano. sí. Voy a tener que viajar para eso. Eso es el único Claro, problema. bienvenida. Y la tenemos ahí a Dina desde Asunción, entiendo, ¿no? Sí, hola Pate, hola Sandra, compañeras. Y sí, estoy en Asunción, también desde la capital de Paraguay. Nosotras
desde aquí. Yo vivo en una ciudad que está al lado de Asunción, Ujú. Mariano Roque Alonso, pero por cuestiones laborales también estoy por Asunción. Claro. Un gusto, ¿verdad? Y agradezco la invitación de Pati y de las compañeras de Incidencia Feminista. Y ahí el mate, ¿no? La yerba con la que intercambiamos, probamos, ¿no? Compartimos ese La yerba gustito. para el mate y el tereré, que Y es el la tereré. bebida similar al mate, solo que nosotros le ponemos hielo por las altas temperaturas. Es una bebida, es el mate helado. Claro, el mate frío. Que Sí, acá tenemos. a veces le ponen limón acá también al tereré. También, sí, en Argentina mucha gente consume tereré, o sea, con la población paraguaya que tenemos allá, Es cierto. importante, sí, le ponen limón, le ponen yuyos, le decimos también nosotros, ¿verdad? Claro. Hojas que se compran, ¿verdad? Ujú. Y se consume diariamente y a toda hora. En verano especialmente, desde la mañana temprano hasta la noche. Bueno, vamos a hacer de cuenta que compartimos cafecito, un tintito, como dicen a veces en Colombia, y algunos mates acá con Dina. Para quienes no las conocen, voy a hacer una breve presentación. Sandra Castañeda es abogada, es activista feminista y coordina la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, una red que tiene mucha historia en nuestros países. Dina Cabaña es docente, es periodista y abogada feminista, integra Católicas por el Derecho a Decidir de Paraguay y ha sido asesora jurídica de organizaciones sindicales, no gubernamentales y barriales vinculadas a la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Dina, además, con carrera política, entiendo, ¿no? Has ocupado también cargos políticos, ¿no? En realidad estuve vinculada, Uh-huh. sí, a partido, estoy todavía vinculada Uh-huh. al Partido Participación Ciudadana, que es Uh-huh. parte integrante de la concertación Frente Guazú. Hace unos años me presenté para unas elecciones municipales a concejalía, por supuesto no llegamos a la concejalía, es similar al cargo que ahora se está postulando Verónica Claro, en Chile. en Chile, claro. Verónica Ávila, Del que partido, sí. sí, no, digo, Verónica Ávila, adelantamos que va a estar participando también en esta conversación, pero con un video. Ella, además de ser parte de Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe, está postulando para un cargo de concejalía en Recoleta, en Chile. Pero para meternos ya directamente en el tema que ocupa este programa, les quería transmitir algunas de las preguntas que también le hicimos a nuestra primera, la primera persona con la que conversamos, la primera entrevista, que fue Job Batista, una investigadora brasilera, y que invitaba a pensar en las democracias, en las actuales democracias, esta palabra que fue tan significativa para muchas de nosotras, sobre todo cuando veníamos de regímenes autoritarios, y tratar de pensar en ese recorrido, cómo caracterizarían ustedes las democracias. Quizás podemos pensar en algo general, pero después más específicamente en los países que habitamos. No sé si alguna se ofrece para empezar. Le vamos a dar primero a Dina, que llegó primero al Zoom por lo menos. Bueno, en realidad el sistema democrático es el es la forma en que hemos encontrado las ciudadanas y los ciudadanos de hacer política, de participar en política. Y en particular en Latinoamérica nos costó muchas luchas, muchas vidas, eh, mucho protagonismo, sobre todo de la sociedad civil, ¿verdad? En la construcción de esas democracias, luego de estas dictaduras militares que tuvimos en toda la región en la década hasta el 70, en las décadas anteriores, en la década del 70. Por tanto, la democracia costó mucho adquirirla en nuestros países latinoamericanos. En algunos países como en el nuestro, las dictaduras han durado mucho más Uh-huh, tiempo uh-huh. y ese advenimiento de la transición significó una victoria. ¿Verdad? Para en muchos países se logró consolidar la democracia. Yo suelo decir que menos en Paraguay, lastimosamente, nuestra transición es muy larga, nunca la pudimos consolidar plenamente y hoy vemos otra vez un deterioro general del sistema democrático.
hay un avance muy fuerte de los autoritarismos, de sectores políticos vinculados incluso con las iglesias, con sectores empresariales muy fuertes, que de nuevo quieren hacernos regresar en algunos países donde no tenemos muy consolidada la democracia. Esto lastimosamente está lográndose. Para mí hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo calle, hay que seguir movilizándose, hay que defender el sistema democrático, que es el que conocemos y el que sabemos que nos puede sacar adelante, sobre todo a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿verdad?, de situaciones, ¿verdad?, muy penosas como las que hemos vivido en nuestros países. Uh-huh. Y Sandra, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Colombia es un país muy particular porque Colombia ha mantenido a lo largo de toda su historia republicana, ha mantenido una democracia, democracia es cierto. formal. Uh-huh. Es decir, en términos formales nunca ha habido una ruptura del régimen democrático. Sin embargo, nuestra democracia es una democracia supremamente restringida. La ciudadanía que ejercemos es una ciudadanía, digamos que mayoritariamente de muy baja intensidad, porque ha sido un sistema manejado y gobernado por las élites desde el comienzo. Eso, además de unas décadas hacia acá, pues con la llegada de fenómenos tan nefastos como el narcotráfico o el paramilitarismo, han tenido una incidencia muy importante en la vida política del país y eso generó una mutación de ese sistema político que está atravesado pues por esas relaciones del narcotráfico, las relaciones de los grupos de ultraderecha, los grupos fundamentalistas y los grupos paramilitaristas, y han generado un sistema claramente basado en la exclusión, basada en la desigualdad, y eso es lo que tiene a Colombia sumida en una de las mayores desigualdades de América Latina y una de los países más desiguales también del mundo. En el último tiempo, el último gobierno que tenemos es el primer gobierno en toda la historia republicana de Colombia, el primer gobierno de izquierda, el primer gobierno progresista, un gobierno cuyos postulados pues se basaron en la participación de todos los sectores, el empoderamiento de las mujeres, de los sectores históricamente excluidos, vulnerabilizados y racializados. Es la primera vez que tenemos un presidente progresista, una vicepresidenta afrodescendiente. Para nosotros, digamos, para las feministas y para los sectores también progresistas, esto ha sido un enorme cambio, pero también un motivo de orgullo, de sentir que estamos dando un paso y que como pueblo hemos sido capaces de superar esa historia de tanta exclusión, de tanta opresión por parte de las élites y por parte de estos grupos opresores manejados por el narcotráfico y el paramilitarismo. Uh-huh. Sin embargo, eso pues no está exento de todas las dificultades. Claramente es un gobierno que está bajo mucho ataque, bajo mucho riesgo, porque está bajo la presión de todos estos mismos sectores que al perder el poder, al perder el dominio de las finanzas, del manejo del Estado, del manejo del aparato estatal, claramente han entrado en una reacción muy fuerte, muy virulenta contra el grupo político que está en este momento en el gobierno. Uh-huh. No, el país no vive unos momentos fáciles y la democracia en realidad en este momento está bajo mucho ataque. Uno podría pensar como optimistamente en algún momento creímos que íbamos a poder hacer una transición hacia una democracia más integral, más participativa, con donde tuviera más el foco puesto en sectores como las mujeres, como las personas jóvenes, como las personas rurales, que íbamos a poder pensar en que el país iba a ser capaz de hacer las transiciones que son tan necesarias en este momento, las transiciones de la productividad, las transiciones de las matrices energéticas, por ejemplo, una transición basada
en el respeto del medio ambiente para tratar de superar la crisis climática, etcétera. No está siendo fácil. Eh, Hay mucha oposición y eso ha generado también mucha parálisis en Ujú, el ujú, gobierno. ujú. Por otro lado, todas las reformas sociales que también, sobre las cuales también tuvimos muchas esperanzas en algún momento, como la reforma a la salud, es necesario recalcar que esta democracia que yo le llamo de baja intensidad o esta democracia puramente formal fue una democracia que estuvo muy dirigida desde otros sectores y el consenso de Washington fue Seguro. una de las ejes transversales que ha atravesado toda la política y la vida política, social y económica de este Ujú, país. ujú. Desde los años 80, todas las políticas de ajuste estructural han afectado enormemente todas las políticas públicas. Por eso la salud fue objeto de una privatización muy fuerte, la salud, la educación, los derechos humanos básicos y fundamentales estuvieron atravesados por esas reformas neoliberales que han dejado a enormes sectores de la población por fuera de las posibilidades de acceder a educación, de acceder a salud, de acceder a servicios Lo que nos básicos. contás, Sandra, es muy parecido a muchos países. Ya la vamos a escuchar seguramente a Vero Ávila de Chile, que seguramente va a coincidir mucho en esto, ¿no? En cómo se digitan las políticas de estos países en función de los intereses de poderes supranacionales, sobre todo de esto, la mención que hacías al consenso de Washington. Pero quería volver un poquito a Paraguay, porque decía Dina, es una democracia que hay que defender, y eso me sonaba mucho a lo que también a veces escuchamos en Argentina. Ustedes no tienen la experiencia tan explícita de los golpes militares, Sandra, pero nosotras que hemos vivido así una sucesión de golpes de Estado, escuchamos frecuentemente gente que nos dice estaríamos mejor con los militares, ¿no? Entonces me parece que esta posición que pone Dina habla mucho de este descreimiento de un sistema con el que ella dice hay que seguir defendiéndolo. Y quería profundizar un poco en eso, Dina. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes tienen? Si este descreimiento, ¿cómo lo podrías graficar? ¿Cómo nos lo podrías contar también? Claro, para mí es muy importante lo que Sandra colocaba, un poco las expectativas que generan los gobiernos progresistas. A nosotros nos ha pasado en el 2008, ¿verdad? Claro. Teníamos tantas demandas, queríamos tantas cosas, que al final también es muy importante la movilización. O sea, la movilización Estamos hablando ciudadana, del la gobierno de Lugo, participación. ¿no? Claro, y te estoy Actualizanos, hablando del sí. gobierno, ¿verdad? De Fernando Lugo, Ujú. ¿verdad? Y de mucha gente que llegó al poder y que pudo instalarse, y de programas sociales que por primera vez en nuestro país se llegaron a instalar, y que lamentablemente por nosotros tuvimos un cortísimo periodo, solamente de 4 años, en que justamente esas élites políticas de derecha, ¿verdad? Asociadas incluso con sectores de la Iglesia Católica, con militares, y sobre todo esa derecha que no permite, ¿verdad?, otra opción, sectores que están muy vinculados, ¿verdad?, a la agroexportación, a los ganaderos, ¿verdad?, que no permiten, ¿verdad?, la democracia sustantiva, esa democracia participativa donde la gente pueda tener oportunidades, que pueda expresarse, que pueda vivir, ¿verdad?, una democracia mucho más amplia, ¿verdad?, que la restringida a las élites. Entonces, por eso para nosotros es muy importante. Hoy, ¿verdad?, vemos también cómo esos gobiernos que recuperaron, ¿verdad?, esos gobiernos que volvieron a instalarse con un mismo sentido de restringir, ¿verdad?, la participación ciudadana de la gente, ¿verdad?, hoy lo están haciendo con un fuerte sesgo autoritario. Hoy en Paraguay tenemos un parlamento que no permite el debate, que aprueba leyes en 15 minutos, ¿verdad?, que está planteando situaciones como las leyes de persecución, por ejemplo, a las ONG que acaban de aprobar la semana pasada, aprobaron una ley, ¿verdad?, de control a las instituciones sin fines de lucro, ¿verdad?
pero que tiene un direccionamiento de persecución hacia las ONGs. Mientras también, cuando hablaba Sandra, veía reflejado el país, nosotros tenemos un fuerte protagonismo, ¿verdad?, del narcotráfico, de la narcopolítica. Tenemos gente vinculada al narcotráfico ejerciendo liderazgos políticos muy fuertes. Tenemos parlamentarios, exintendentes, hace poco un diputado, ¿verdad?, vinculados al narcotráfico, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, algunos procesados, otro fue asesinado en su propia casa. Entonces hay también, ¿verdad?, sumado a esto, un peligro real de nuestro sistema democrático. O estamos ya viviendo, ¿verdad?, una situación no solamente de retroceso, porque nosotros en realidad muy poco es lo que pudimos avanzar en este proceso de transición, pero es como un volver o no avanzar nunca, ¿verdad?, estancarnos siempre, ¿verdad? Y eso para nosotros es muy duro, es muy difícil, ¿verdad?, porque cuesta, y cuesta en las vidas de las mujeres, cuesta en las vidas de los campesinos, de las comunidades indígenas, ¿verdad?, que hoy ven, ¿verdad?, casi nula posibilidad de avanzar en sus reclamos. Y a eso yo le llamo también, ¿verdad?, formas de resistencia, formas en que tenemos que seguir defendiendo la democracia, y en eso, compañeras, es muy importante la ayuda que puedan dar, las articulaciones que podamos generar a partir de sociedades un poco más abiertas y con la gente que tiene mayor experiencia. Me parece demasiado importante articularnos, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, juntas, porque no es fácil, ¿verdad?, en estos momentos, para todas nosotras en particular, ¿verdad?, en Paraguay, no estamos pasando, ¿verdad?, momentos muy duros. Este es el sentido también de estas producciones, tratar de mostrar lo que muchas veces los medios de comunicación nos silencian, lo que ocurre en Paraguay, que bueno, hemos charlado hace mucho tiempo con Dina, y yo siempre me da como la sensación de que es un laboratorio donde se implementan políticas y donde precisamente los poderes centrales tienen intervenciones como si probaran con esa población los límites de lo que pueden hacer, ¿no? Cuando Dina me cuenta muchas veces, yo digo, ¿cómo no estamos al tanto de lo que pasa? Y por eso un poco estos espacios son también para visibilizar y denunciar situaciones como esa. Y con Sandra yo quería contarle que yo tuve el privilegio de estar durante la asunción de Petro, el acto de asunción de Petro. Yo me encontró en Bogotá, y ahí aprovecho para saludar a las compañeras de católicas de Colombia, a Sandra Mazo y a Aura Cuasapud, que me recibieron y que me traducían todo eso, que para una argentina esto de concurrir a la plaza a un acto político, es una cosa que para nosotras ha sido bastante frecuente, por lo menos en las últimas décadas. Y me explicaban las compañeras que en Colombia hacía mucho tiempo que eso no ocurría, con la gente volcada a la plaza a acompañar un acto de gobierno. Retomando un poco esto que decías de las expectativas, que debe ser tan difícil en este momento donde aparecen las barreras, los obstáculos, las negociaciones, ¿no? Debe ser también muy, muy complejo vivir ese contexto. Sí, claramente ha sido un aprendizaje, yo creo que para todos, para todas, para todes. Esto todo ha sido nuevo, es el primer, como les decía, es el primer gobierno progresista que tiene Colombia en toda la historia, en toda su historia, en 200 años de vida republicana. Y ha sido también un cambio muy fuerte en muchos de los paradigmas. La participación ciudadana ha cambiado, los patrones de esa participación ha cambiado.
para la sociedad ha significado también salirse de un rol puramente de oposición y un rol en el que hemos estado siempre a la defensiva, tratando de arañar un poco la agenda de derechos, de ganar poquito a poco algún derecho o estar peleando para que no nos quiten los derechos. Ujú. Los gobiernos, los últimos gobiernos, los dos gobiernos de Uribe, los gobiernos de Santos y el gobierno de Duque, fueron gobiernos en el que las personas y la ciudadanía en general vimos muy conculcados todos nuestros derechos, los derechos laborales. Hoy en Colombia, la reforma laboral, una reforma laboral que se realizó en esa época, quitó las horas extras. Hoy los trabajadores y las trabajadoras tienen que trabajar el tiempo que sea necesario, sin derecho a horas extras, sin derecho a unos dominicales. El preaviso que era necesario darlo antes de un despido, eso no existe. Digamos que casi todos los derechos laborales como los conocíamos se perdieron. Y hoy volver a escuchar esos debates, esas discusiones en clave de derechos humanos, en clave de devolverle la dignidad a las personas, ha sido toda una novedad para la sociedad civil, y reformularnos también nuestras formas de participación ciudadana ha sido todo un desafío, porque Ujú. también se nos ha dado un poco vuelta al mundo, porque ya no estamos a la defensiva, o ya no estamos Mm. con gobiernos que están tratando de conculcar los derechos a la ciudadanía, Ujú. sino todo lo contrario. Y lo mismo pasa con el Estado. Yo creo que incluso mucho de la sociedad civil todavía no entiende, una parte importante de la ciudadanía no entiende mucho de lo que está pasando, Ujú. y cuesta mucho porque todas las políticas de ajuste estructural lo que hicieron fue debilitar el rol del Estado, Claro. fue minimizar el rol del Estado y entregar a los sectores privados la mayor cantidad de la prestación de servicios básicos. Y hoy un poco de lo que se trata es de fortalecer esa función del Estado, como retomar esas funciones básicas de coordinación y de articulación de las políticas públicas y de la vida política. Y eso no ha sido fácil. Ujú. Queda todavía ese enorme desafío, que es cómo ese Estado va a ser capaz de manejar esta transición y ser capaz efectivamente de convertirse en ese articulador de las políticas públicas, y por último, el articulador de una propuesta de desarrollo que está basado en unos temas que no conocíamos y que no habíamos abordado como sociedad. Hablar de las transiciones en los modelos de productividad, hablar Totalmente. Ujú. de defender el medio ambiente, de afrontar el cambio climático, de los recursos naturales, de los recursos fósiles, ese tipo de cosas, del cuidado de nuestro entorno y de cambiar de un paradigma depredador a uno que se armonice y que se haga uno con la naturaleza. Eso no es fácil. Ujú. Y no tenemos como ciudadanía todavía las herramientas en general, las herramientas para entender estos procesos e incluso en muchos casos para sumarnos a ese cambio. Tal cual, tal cual. Pero qué bueno que lo estén pudiendo por lo menos poner en agenda, Sandra, algo tan distinto en otros países, bueno, en este momento en Argentina y bueno, como nos decía también Dina, en el de ella, donde el Congreso ni siquiera parece estar funcionando. Antes de que sigamos, quería sumarla a esta conversación a través de un video a nuestra compañera Verónica Ávila de Chile, y les voy a dejar como desafío, porque ya después se nos va a hacer cortito el tiempo, que pensemos cuál es el lugar de los feminismos en estas democracias, cuáles son los aportes que han podido hacer los movimientos feministas y cuáles son las deudas que tiene la democracia con nosotras. La escuchamos a Vero y después volvemos con esta preguntita. Hola, soy Verónica Ávila, militante feminista y parte de Incidencia Feminista Latinoamericana. Sobre democracia y política y las mujeres, esto desde el último tiempo inicia, digamos, en los años 80, cuando las mujeres salen a la calle a buscar a sus seres queridos, a exigir democracia, a exigir el término de la dictadura, ¿verdad? Después, en los años 90, estas mujeres, muchas de ellas, entran al gobierno para crear una nueva institucionalidad respecto a nosotras, que no existía, ¿verdad? Y esa es una lucha más interna, y hay fuentes que dicen que esto es como un silencio feminista en Chile.
yo puedo compartir medianamente eso, pero creo que las mujeres desde dentro igual empujaron ciertos cambios. El Servicio Nacional de la Mujer, por ejemplo, que se instala. Luego, yo creo que ahí ya en los años 2000 nosotras seguimos o empezamos más fuertemente a exigir aborto legal en Chile, y ya en el 2013 la lucha por el aborto se instala, ¿verdad? Y se sigue generando todos los años en una marcha muy importante que se hacía los 25 de julio. El 2018 y el 2019 son íconos, ¿verdad?, de esta lucha feminista por la democracia. Las niñas en el 2018 y las jóvenes en las universidades empiezan a reclamar por los abusos cometidos por docentes hacia ellas. Entonces se pide una educación sexual integral, se arman muchas oficinas de género entre las universidades. Luego esto se institucionaliza a través de una ley que exige que esto sea parte de la institucionalidad de las universidades y de los colegios. Y bueno, y el 2019 con la revuelta, nuestras reivindicaciones, muchas históricas venidas de años atrás, se juntan, ¿verdad?, en un llamado a la lucha de estos derechos dentro de la convención, pero también fuera de ella. Creo que hoy día, 2024, nuestro movimiento feminista lamentablemente está un poco relegado. Creo que hay que volver a revitalizarlo, actualizar las luchas para seguir dando esta pelea. Ahí nos traía Vero realmente ese protagonismo que cobraron las mujeres y las niñas, ¿no?, con esta denuncia que también se hizo mundial, El violador eres tú, y que de alguna manera también transformó ese panorama político en Chile, también con un presidente que anunció un gobierno feminista. ¿Qué habrá quedado de ello? Bueno, es un poco lo que nos contaba Vero, ¿no? Algunos avances, pero también las dificultades. ¿Qué ven ustedes en sus países respecto del lugar de los feminismos y la democracia? Le vamos a dar primero a Sandra, ya que habíamos arrancado con Dina. Gracias, Pate. Bueno, pues la situación de los derechos humanos de las mujeres en el país, pues como en todos los países de América Latina, está claramente atravesada por el contexto social, económico, político de la región, pero también por esos elementos culturales que son establecidos y que se reproducen y que son sostenidos por las instituciones patriarcales conservadoras. Así que en este momento el avance, Colombia no es una excepción al avance de los fundamentalismos, al avance de los sectores ultraconservadores, negacionistas de las agendas de derechos humanos, negacionistas de los avances que hemos logrado a través de el reconocimiento de nuestros derechos en los cuerpos normativos nacionales e internacionales. Así que el rol de las mujeres en este momento yo creo que es clave en términos de defender los logros, lo que hasta ahora hemos logrado en materia de reconocimientos, pero también de accionar todos los mecanismos que haya que accionar para hacer efectiva la deuda histórica que tienen nuestras sociedades, nuestros estados, con nuestra agenda de derechos. Todavía es claro, el próximo año tenemos la Conferencia Claro. Regional de la Mujer y son 50 años, son desde el año 77, son 50 años de conferencias que tenemos. Uh-huh. Cuando uno mira el lenguaje que usaban los gobiernos Uh-huh. para referirse a las mujeres, que cuando hablaban de que era necesario generar políticas laborales que no nos alejaran de nuestras tareas domésticas, que no nos Claro. alejaran de nuestros patrones de feminidad, que no nos Claro. alejaran del cuidado de los Es cierto. niños y de la familia, que no nos que no nos desperfilara nuestra necesaria feminidad, como lo llamaban, de ese lenguaje que tenían los estados en el año 75 en la primera conferencia de la mujer a hoy, estamos hablando de un lenguaje diametralmente distinto. Es decir, hemos logrado avanzar muchísimo en términos de reconocimiento de derechos. Hoy estamos hablando ya de derechos sexuales, derechos reproductivos, estamos hablando de libertad, de autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra reproducción. Pero también es cierto que hay dos cosas acá. Uno, un enorme riesgo de un bloque, porque por otro lado, la geopolítica y la geoeconomía está cambiando y en la región se ha venido constituyendo un bloque
muy fuerte de antiderechos y de este negacionismo que pretende conculcarnos esos derechos ganados. Entonces, por un lado, tenemos un desafío muy grande con proteger todo ello, inclusive el lenguaje, inclusive esa narrativa que hemos construido a lo largo de los años. Y por el otro lado, tratar de avanzar en esas deudas pendientes que son enormes, eh, porque todavía el tema del trabajo, del cuidado remunerado y no remunerado es un tema que no hemos saldado. Todavía la división sexual del trabajo sigue siendo, y el tiempo que las mujeres dedicamos al cuidado es todavía una deuda enorme. Todavía el tema de las reformas a la salud y digamos, el constreñimiento que han tenido los sistemas de salud, sobre todo con el COVID, es una cosa que afectó profundamente la salud de las mujeres, y ahora ya queremos dar la vuelta a la página porque ya pasó el COVID como si nada hubiera pasado, pero lo que sí sabemos es que hay un daño que quedó hecho en la salud de las mujeres y esa es una deuda. Creo que en los temas laborales y los temas de protección social, todavía las mujeres llegamos a la edad adulta, llegamos a ser adultas mayores sin tener todavía nuestra protección social garantizada. Y podríamos seguir con muchos temas como la participación política, como el tema de las vulnerabilidades, como el tema de las violencias, etcétera, etcétera. Pero sí creo que nosotras, el movimiento feminista latinoamericano, sí tenemos ahí un enorme, enorme desafío de articulación, de tratar de mantener estas agendas visibles, de generar un bloque político, no solamente a nivel nacional, sino también latinoamericano, que sea capaz por lo menos de dar la pelea. Hay en este momento compañeras que están en mucho más riesgo que otras, es cierto. Que Te voy a tener que cortar, porque si no, no le vamos a dejar nada a Dina, Sandra. Y además porque se nos acaba también el tiempo, pero sí destacar todo este aporte, sobre todo del lenguaje que viene haciendo la Red de Salud de las Mujeres y que nos ayuda tanto. Pero las compañeras feministas de Paraguay resisten ahí con muchísimo esfuerzo, son unas bravas, y me gustaría también que nos contaras cómo entendés ese lugar y esas deudas y esos aportes también de los feminismos a las democracias en Paraguay. Sí, yo creo que el feminismo paraguayo desde sus inicios, en la década de los 80, cuando empieza a articularse, el feminismo existió mucho antes en Paraguay, pero así como articuladas, como trabajando y haciendo incidencia, lo hacen desde los años 80, 1987, con la articulación por nuestra igualdad ante la ley. Uno de los logros importantes fue justamente la igualdad en el Código Civil, que teníamos enormes desigualdades, ¿verdad? Y luego posteriormente la incidencia para lograr instalar en la nueva Constitución Nacional de 1992, ¿verdad? O sea, apenas caída la democracia. Uno de los logros importantes del movimiento feminista paraguayo fue justamente la creación del ministerio, del primero fue Secretaría de la Mujer y luego hoy Ministerio de la Mujer, que consolidó un poco las políticas públicas en términos de derechos de las mujeres, y eso es muy importante. Otro aporte importante, recuerdo que una campaña para conseguir que por primera vez una mujer lograra acceder al cargo de ministra de la Corte Suprema de Justicia, en Paraguay la primera ministra, la autora Alicia Pucheta, se hizo toda una campaña, ¿verdad? Entonces, tenemos unos avances muy importantes, ¿verdad? Quiero también mencionar, ¿verdad?, que el feminismo ha logrado salir a las calles desde hace unas décadas aproximadamente, movilizaciones masivas, 8 de marzo, 25 de noviembre, el Día de Acción de Salud de las Mujeres, 28 de mayo, estamos en las calles protagonizando, pidiendo, incidiendo, y eso me parece importante. Y acá quiero rescatar, ¿verdad?, el trabajo que realiza una organización de extracción campesina, el Frente de Mujeres del Partido Paraguay Popular, que se articularon dentro de una organización campesina y están presentes siempre buscando. Y eso para mí es muy importante.
Pero por otro lado también quiero señalar de que también hay una fuerte incidencia de los sectores fundamentalistas, antiderechos, neoconservadores, que vienen frenando desde hace mucho tiempo también un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, una ley contra toda forma de discriminación. Cuando tuvimos incidencia al cambiar nuestra ley de protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia, ahí empieza el vaciamiento a sacar del texto de la ley toda referencia a la palabra género. Sí. Posteriormente, ¿verdad? Vaciaron un proyecto de ley de paridad democrática. Digo vaciado en el sentido de que el texto aprobado tenía cualquier cosa menos paridad política. Y bueno, también esa disputa muy fuerte, ¿verdad? Incluso en la utilización de la palabra género, la prohibición, ¿verdad? de utilizar textos de contenido con perspectiva de género en las escuelas, en los colegios, pero también hay una fuerte batalla cultural. Yo creo que en nuestro país no puede ninguna persona dejar de entender de que hay un aporte del feminismo, ¿verdad? Y lo necesario que es, porque hoy hay incluso una cuasi invisibilización de la violencia. Cuando enfrente tenemos números que nos dan feminicidios, que tenemos abusos sexuales casi todos los días, niñas embarazadas, ¿verdad? Maternidad forzada, ¿verdad? Entonces tenemos muchas situaciones que nos están mostrando la necesidad de ir trabajando mayormente políticas públicas, de seguir buscando la incidencia en las leyes, el cambio de las leyes, que lo seguimos haciendo, ¿verdad? En las universidades, en las escuelas, en los colegios, ¿verdad? Se habla de situaciones de violencia. Los protocolos que han salido también en las facultades son un aporte del feminismo y para nosotros eso es importante. Mucha pero también es importante seguir incidiendo sobre todo en el sector político, claro, que es el que todavía tiene una deuda histórica con la asignación de los presupuestos, con la designación de personas que tengan perspectiva de género en su forma de implementar las políticas públicas. Creo que hay mucho todavía por hacer, creo que nos queda un camino muy fuerte para seguir batallando, para seguir incidiendo y para tratar de cambiar esta realidad que nos duele, que nos interpela, pero que también nos moviliza. Y que seguramente vamos a poder seguir conversando en otros, porque si no nos van a dejar acá nosotras tres conectadas y se nos van a ir. Así que por eso las corto un poquito para agradecerles con mucho afecto este rato. Yo sé que son personas muy ocupadas, muy sobrecargadas, a veces con grandes exigencias, así que se tomen este ratito para que podamos mostrarle a otras audiencias parte de lo que son nuestras conversaciones en los espacios de incidencia feminista latinoamericana, en nuestros encuentros regionales, en las conferencias, así que muchísimas gracias por estar allí y bueno, y seguramente vamos a seguir conversando. Yo a ustedes las despido y ya en un ratito también nos vamos a despedir de esta ola en la que nos metimos juntas esta vez. Hacemos entonces un separadorcito y con las chicas será hasta la próxima. Nos enganchamos conversando de un montón de temas. Seguramente del otro lado ustedes también tendrán reflexiones, aportes, información para dialogar. Les pedimos que nos las compartan en nuestras redes. Ya saben que por aquí, por algún lugar de la pantalla, aparece el canal de YouTube de Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe para que se suscriban, para que les siga llegando parte de este material que producimos, y sino también a través de las redes de IFEMLAC, Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe, para que sigamos conectadas, conectados, conectades. Y nos vamos a despedir. Salió mucho durante todo el recorrido de esta ola
la mención a los sectores fundamentalistas, conservadores. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos sectores neoconservadores, fascistas, antiderechos, distintas formas de mencionarlos? De eso vamos a hablar en nuestro próximo episodio, así que les pido que estén allí, que también nos sugieran abordajes que nos pueden servir. Nos estamos retirando ya para cerrar esta ola, para irnos con esa espumita que nos acompaña cada capítulo, para decirles que el feminismo es un feminismo para vivir, un feminismo para construir con otros y con otras, pero que también el feminismo es un movimiento que nos ha ayudado a consolidar la democracia. En Argentina también hemos podido brindar un ejercicio ciudadano, democrático, participativo, y hemos construido también un paradigma legislativo que ha ampliado derechos para toda la población. Así que tenemos mucho más para recorrer, mucho más para interconectarnos, para hacer de este mundo, de esta vida, de este transcurrir, de esta ola inmensa también, un lugar más vivible, como también nos decía nuestra entrevistada, Jo Batista, un lugar para el buen vivir. Será hasta la próxima, nos vemos por aquí nuevamente y no se olviden de acompañarnos en las redes y en el canal de YouTube. Adiós, producción, cerramos.